Tienes dinero guardado en casa, debajo del colchón, en una caja fuerte, en un cajón, y en algún momento piensas depositar ese dinero en el banco. Detente un segundo, porque esa decisión, si no la haces bien, te puede costar una multa de miles de pesos con el SAT. O algo mucho peor, que el SAT presuma que ese dinero es un ingreso que nunca declaraste. Hoy te voy a platicar el caso de Don Juan, un jubilado que ahorró durante años y un día decidió meter ese dinero en el banco y terminó con un crédito fiscal que jamás se imaginó. Te voy a explicar exactamente qué dice la ley, cuáles son los límites y cómo protegerte antes de que eso te pase a ti. Empecemos con la realidad del efectivo en casa. Tenemos que aclarar un gran mito. Muchos creen que el SAT puede entrar a su casa a contar el dinero que tienen guardado. Esto es completamente falso. El SAT no es policía y no tiene facultades para entrar a nuestro domicilio. Recuerda que tenemos un derecho consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución que establece la inviolabilidad del domicilio, por lo que ninguna autoridad puede entrar a tu casa sin una orden judicial debidamente fundada y motivada. Y eso aplica para actos de molestia de cualquier autoridad, incluso el SAT. Entonces, mientras tu dinero se encuentre físicamente dentro de tu domicilio, es técnicamente invisible para el SAT. No genera ningún reporte, no aparece en el sistema y no hay ninguna forma para que el SAT sepa que existe ese dinero. Y es que el problema no es tener el dinero en la casa. El problema empieza cuando decides ingresarlo al sistema financiero. Y es por eso que tenemos que entrar al tema de la visibilidad financiera de nuestro dinero. Y es que aquí es donde la mayoría comete un gigantesco error. Cuando depositas dinero en efectivo, ese dinero genera un rastro digital. Y es que todas las instituciones bancarias se encuentran obligadas a mandarle un reporte al SAT cuando realizamos depósitos en efectivo. Y es que el fundamento legal exacto se encuentra en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que todas las instituciones del sistema financiero se encuentran obligadas a reportar de manera mensual al SAT cuando realizamos depósitos en efectivo que, sumados dentro de un mismo mes y en una misma institución bancaria, superan los 15,000 pesos. Pero ojo, algo muy importante que tenemos que señalar: esto no se trata de un depósito grande, sino que se trata del acumulado mensual. Por lo que si hoy depositas 5,000 pesos, mañana 8,000 y 3,000 la próxima semana, el banco suma todo este dinero y al rebasar los 15,000 pesos lo reporta al SAT. Por lo que la estrategia de fraccionar el dinero para esquivar el límite de depósitos no funciona. Y de hecho es una práctica que el sistema tiene completamente identificada como una señal de alerta. También algo muy importante señalar y que también ha generado mucha confusión es que esta regla solamente aplica para los depósitos en efectivo, por lo que no resulta aplicable para las transferencias bancarias. Aquí la letra chiquita es que este reporte que mandan los bancos al SAT no implica el pago de un impuesto automático, ni tampoco una multa automática. Es solamente información de control. El problema real viene después, cuando esta información no coincide con lo que le reportaste al SAT en tu declaración anual de impuestos. Y es que aquí entra el concepto más importante del día de hoy, que es la discrepancia fiscal. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que una persona puede ser sujeta a un procedimiento cuando se compruebe que el monto de sus derogaciones, es decir, gastos, adquisiciones de bienes, depósitos bancarios, inversiones o sus pagos a su tarjeta de crédito en un año calendario, sea superior a los ingresos que declaró o los que debió haber declarado ante el SAT. En pocas palabras, el SAT ve que gastaste o depositaste más de lo que tú le dijiste en tu declaración anual de impuestos, puede presumir que la diferencia es un ingreso que le ocultaste. El procedimiento funciona de esta manera: la autoridad te notifica el monto de la discrepancia fiscal detectada. A partir de ahí tienes un plazo de exactamente 20 días hábiles para responder por escrito y explicar el origen de esos recursos, así como presentar las pruebas que lo acrediten. Y aquí solamente pueden haber dos resultados. Uno es que logras demostrar tu pretensión y ahí muere el problema. O la segunda y la más grave, que no logras comprobarlo y la discrepancia se presume como ingreso grabado y se te aplica una tasa que puede llegar hasta un 35%.
Y ahora que ya conoces estos conceptos, vamos a revisar este caso práctico de Don Juan que te comenté al inicio del video. Don Juan es una persona jubilada que durante años fue guardando el dinero que ganaba de su trabajo en su casa, básicamente los ahorros de toda una vida de trabajo. Pero en algún momento decidió que ya era momento de ingresar este dinero al banco por seguridad, y este fue uno de los mayores errores que pudo haber cometido, ya que realizó un depósito en efectivo de más de 1 millón de pesos, por lo que el banco procedió a reportar de inmediato al SAT sobre este depósito, tal y como lo marca la ley. Gracias a este aviso, el SAT detectó este movimiento. Entonces, cuando comparó los ingresos que Don Juan había declarado como ingresos, o sea, su pensión, y el monto de este depósito, determinó que había una discrepancia fiscal, por lo que inició el procedimiento de auditoría correspondiente, y todo esto se lo notificó a su buzón tributario. El grave problema de todo esto es que Don Juan nunca revisa su buzón tributario, por lo que cuando la notificación le llegó a su buzón, él nunca la vio, y empezó a correr este plazo de 20 días para que pudiera acreditar el origen de ese dinero. Sin embargo, al no haber estado enterado de esta notificación, Don Juan no manifestó absolutamente nada, por lo que al vencer el plazo, el SAT procedió a determinar esta discrepancia fiscal y le determinó un crédito fiscal a pagar, además de las multas, recargos y actualizaciones al pobre de Don Juan. Por lo que cuando finalmente Don Juan se enteró de esta determinación del SAT, ya era demasiado tarde. Ya no podía presentar pruebas ni defenderse. El resultado fue un crédito fiscal firme, además de multas y recargos, por un dinero que en realidad eran ahorros legítimos que había obtenido a lo largo de su vida laboral. La lección aquí es que no hizo nada ilegal, es que perdió la oportunidad de defenderse simplemente por no revisar su buzón tributario. Y es que todo esto tiene su fundamento legal en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, que establece que el buzón tributario es el medio de comunicación oficial entre el SAT y nosotros. Y en caso de que nosotros no revisemos el buzón, después de 3 días, a partir del 4.º día, las notificaciones surten efectos legales aunque nunca hayas abierto tu buzón. Y entonces te preguntarás cuál es la manera de protegerte. Aquí te voy a revelar la bóveda de evidencia. Eso significa reunir con anticipación todos los documentos que necesitas para probar el origen legítimo de tu dinero. Y aquí la lista se compone de 3 elementos. El primero son los recibos históricos de tu nómina o comprobantes de pensión. Si ese dinero viene de años de trabajo, guarda la evidencia de sus ingresos. El segundo son los contratos de préstamo o los de donación. Lo ideal es que estos documentos se hayan ratificado ante un notario público para dotarlos de una fecha cierta, y esto les dará pleno valor probatorio ante el SAT. El tercero son los estados de cuentas bancarios en los que demuestren que hiciste retiros previos de ese dinero en efectivo. Esto puede ayudar a demostrar que ese dinero que tenías guardado en realidad salió del propio banco. Y aquí te voy a revelar un dato que nadie conoce, y es que el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a las personas a informar en su declaración anual los préstamos, donativos y premios que reciban cuando individualmente o en su conjunto superen los 600,000 pesos. Por lo que si vas a recibir alguno de estos conceptos, no basta con tener el contrato, sino que le tienes que informar al SAT en el apartado informativo de tu declaración anual de impuestos. El respaldo legal de todo esto se encuentra en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la ley te da el derecho para ofrecer pruebas para que tú puedas acreditar el origen de ese dinero. Pero ese derecho solamente te sirve si tienes toda la documentación soporte de manera previa antes de la notificación del SAT, ya que como podrán ver, el efectivo en casa no es ilegal. Lo que te puede meter en problemas con el SAT es no poder explicar el origen de ese dinero, solamente si decides ingresarlo al sistema financiero formal. De lo contrario, tu dinero se encuentra a salvo del SAT en tu casa. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos.